Buenas, buenas, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta jornada nos encontramos desarrollando la clase de la asignatura Historia de la Psicología. Ya en la segunda unidad vamos a estar hablando acerca de los principales antecedentes y autores representativos de la psicología. Vinimos comentando ya un poco algunos nombres, capaz ya conocen algunos a grandes rasgos, pero vamos a ir profundizando poco a poco estos aspectos. Deben tener en cuenta que el lunes 26 de septiembre va a ser nuestro primer examen parcial. Forma del examen todavía no estoy definiendo. En el momento les voy a estar comunicando también para que ustedes puedan prepararse. El lunes 25 de octubre, nuestro segundo examen. Y luego el final antes de cada cupé ya vamos a tener. Del feriado de cada cupé, así que se van a liberar de historia para eso, para esa fecha. Habíamos hablado la semana anterior acerca de los antecedentes más relevantes de la psicología contemporánea. Mencionamos la influencia fuerte de la filosofía general, que es una de las ramas con las que normalmente se va asociando más a la psicología, sin olvidar otras bastante interesantes e importantes, como la fisiología y el estudio a veces estructural de la mente, del cerebro, perdón, cómo los hemisferios cerebrales tienen alguna influencia. Ya empíricamente se venía hablando acerca de eso, y la física con su relación directa con la percepción de los objetos y también la manera en que nosotros vamos comprendiendo o aprendiendo diversos conceptos basados en la experiencia de los sentidos. Entonces, esta es una gran noción de lo que habíamos desarrollado en la clase anterior. Y ahora quiero que ustedes me mencionen un poquito. ¿Cómo describirían a la psicología y cuál fue el motivo para elegir esta carrera? Creo que ya hablamos un poco de eso en integración, ¿verdad? Pero a veces es bueno volver a recordarlo nomás, así para ver si algo ha cambiado en nuestra noción de psicología, si estamos ahora ya en el segundo semestre, algunos conceptos más sólidos. Quiero escucharlo un poco, chicos. Andrea, ¿estás? Los que están en el colectivo me avisan nomás o me escriben por el chat también para que tengan cuenta. Ale, ¿vos nos escuchas? ¿Me escuchas? Betty, Carlos, Sí, profe. Yo le escribo como en el estudio de la conducta humana, del- después del pensamiento, de la forma en que uno actúa. Y elegí la carrera porque, como dije ya varias veces, que en mi trabajo contamos con varios psicólogos que fueron fuente así de inspiración. En, no me enseñaron el valor que tiene. Más todavía que yo trabajo en jubilaciones y trabajamos con gente de edad, la forma de cómo manejarles, hablarles, tenerles paciencia, todo eso conllevó a que... realmente es sumamente importante que nosotros tengamos en cuenta también a veces el contexto en el cual estamos trabajando. Muchas veces es eso lo que nos está orillando a elegir una determinada carrera. Vamos a ver, Lucy está en camino a casa. Ana, ¿cuál es tu descripción de psicología y por qué elegiste la carrera? Un ratito, profe. Dale, vamos a ver un poco. Profe, estoy cambiando aquí. Ya estoy. Dale. Yo definiría la psicología como el estudio de la mente humana. Entra en un mundo donde vamos investigando qué ellos piensan y poder ayudarles. Bueno,
Dice Catherine en el chat, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano dentro de la sociedad y elegí esta carrera porque me atrapó mucho en su primera experiencia laboral. Ella estaba trabajando con talentos humanos y le agradó bastante esa área. Los demás compañeros están por el camino. Lidia, Sí, profe. Y la psicología la describiría como la ciencia que estudia el comportamiento humano y el motivo por el cual elegí la carrera es porque siempre me gustó, sinceramente, siempre me interesó, fue más que nada por eso, no como otra cosa. Y ahora, ya durante todo este semestre, te puedo decir que me apasiona aún más. Las materias que se traten al respecto me gusta aún más. Entonces, eso. entonces está bastante importante eso, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos obligado, algo parece que no es luego fácil. Se nos complica más todo, le ponemos luego pero para todo, también para hacer las tareas, es aburrido, ¿no? Lo que dice la profe. En cambio, si al menos te gusta un 50%, aunque la profe sea aburrida, aunque lo que está desarrollando a veces no te llama tanto la atención, durante todo ese diálogo va a surgir algo que te va a prender una idea, una chispa pequeña de curiosidad. Lorena, vos estás como para respondernos un poco esta presentación. Lore, ¿estás por ahí? Vamos a ver un poco qué dice la compa. Ah, lo está en el trabajo, no leyendo. Bueno, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad? El por qué elegimos esto, qué es lo que nos mueve por sobre todo, porque de esa manera vamos asimilando también mejor el concepto y poco a poco ir descubriendo que la psicología es bastante amplia y tenemos espacio para todos, para que cada uno se desarrolle en el área que les guste y por sobre todo trabajar como un equipo para que la psicología sea más reconocida, para ir valorando, para que tenga un mejor posicionamiento a nivel país, porque sabemos que es un poco carente todavía. En tanto, psicología social es un área que tiene bastante campo para investigación, así que es muy importante que nosotros conozcamos los motivos, ¿verdad? Y si dice Betty, por ejemplo, la psicología para mí nos va a ayudar a entender las personalidades de cada persona que se cruzan en nuestro camino. Y eso es bastante, no es tan bastante, no es tan así, ¿verdad? Pero llega en un punto en el que vos estás capaz pensando en una cosa y después, con razón que fulanito es así, ¿verdad? Basado en que tiene tal edad, hablando un poco de su estructura, capaz está pasando por la crisis de los 30 y ahí la asociamos ya con diversas características, ¿verdad? Y además hacemos un análisis, no es que a todas las personas con las cuales nosotros nos encontramos le vamos a hacer un perfil psicológico, ¿verdad? Pero es bastante interesante cuando a nosotros nos llama la atención una situación, capaz tenemos algunos compañeros o amigos que se prestan también. Quiero un poco saber qué es lo que es mi personalidad. Ustedes cuando entren en teorías y técnicas psicométricas y teorías y técnicas proyectivas, ahí le van a necesitar a su amigo, a su hermanito, a su primito, a su vecino, a su chico y a su chica ahí, ¿verdad? Para que les ayude a hacer los test, porque a veces la gente no se prende también para eso. Betty dice que eligió esta carrera porque tiene ganas de ayudar a las personas que no entienden y que están pasando a veces por un problema capaz asociado a algún trastorno de salud mental. Bueno, nosotros, ¿por qué hablamos un poco de por qué nos gusta, por qué esto, por qué aquello? Porque en algún momento, capaz a estos grandes representantes que ahora hacen parte de la historia, le llamó la atención o le dio curiosidad algo del ser humano, del sujeto. Y entonces, ahora nosotros lo estamos estudiando, capaz el día de mañana, dentro de 20, 30 años, ya le leemos a Livia, le leemos a Carlos y los aportes que hicieron a la psicología social a nivel país, ¿verdad? Todos vamos marcando una pauta en relación a los aportes que estamos dando. Por eso es muy importante que dejemos algún legado, ya sea en escrito, en actividades que nosotros realizamos, porque nos va a decir, no,
Betty, sí, la psicóloga, sí, ella es una ayuda a la gente, entonces capaz no tenemos escrito en ningún papel, pero capaz alguna que otra persona va a tenernos también en su memoria. Debemos tener en cuenta que la psicología comprende dos aspectos bastante importantes del sujeto del ser humano, que es el objeto de estudio de esta área. Primero, que es estudiada como ciencia natural, y posteriormente, o también al paralelo, como ciencia social. Nosotros hablamos siempre de la psicología como una disciplina científica que estudia el comportamiento del sujeto, sus procesos mentales. Hablamos del individuo como un ser indivisible que se encuentra expuesto a varios factores, biopsicosocial, espiritual. Todos estos factores influyen de una u otra manera en la característica del sujeto. El sujeto tiene grandes factores de la personalidad que lo hacen capaz extrovertido, introvertido, por otro lado los hace abiertos a las aventuras o lo contrario. Es una persona más empática, es una persona que es muy amable, o lo contrario a la amabilidad, es muy escrupuloso, responsable. Entonces, esas son las características muchas veces que nosotros vamos analizando, pero ¿dónde es el lugar en el cual se mueve el sujeto, el individuo? En un medio social, llámese comunidad, llámese primeramente familia, escuela, comunidad, ya en la ciudad, capaz luego va dejando pautas, o le influyen también aquellas características que están pasando en el mundo, en su país, como ahora nosotros con el caso del COVID-19. ¿Qué características ustedes pueden observar en las personas a nivel de salud mental, si vamos a hacer referencia a algunos daños, ya sea en su estructura cognitiva, en su comportamiento, de las personas que están en el entorno de ustedes nomás? Vamos a leer un poco qué dice en el chat las compas. Nos menciona Lorena que para ella la psicología significa el estudio de la conducta y el aprendizaje de la mente. Eligió esta carrera para ayudar a personas que lo necesitan, que se le escuche, o a aquellas personas que están pasando por un episodio que le impide desarrollarse como persona. Lidia, ¿cómo vos ves a las personas actualmente, ¿no? Al sujeto que está pasando por esta pandemia del COVID-19, algún familiar, amigo tuyo que querés contar como experiencia? En cómo sería lo que yo observo de cómo Lo, cambió, ¿Cómo cambió? ¿Qué ves cómo de le influyó, diferente? cómo Sí, influyó bueno. Y podría poner de ejemplo a mi hermana, sí. tiene 14 años y era una nena muy sociable, muy amigable, le gustaba mucho compartir. Y ahora es completamente lo contrario. Es mucho más cerrada, es mucho más difícil llegar hasta ella, ¿verdad? Y así, esas cosas. Y sinceramente, para su edad, o sea, a mí me preocupa, ¿verdad? Pero eso es lo que yo más noto en ella. Carlos, ¿qué podés mencionar con respecto a algún familiar, pariente, vecino que viste algún cambio significativo en época de pandemia? Y en general, lo que te puedo decir, profe, que hay personas que hasta hoy ve que viven con paranoia, que viven encerrados, y hay gente que nunca respetó ninguna de las medidas que desde que empezó siguió viviendo su vida normal, vamos a decirle, y hasta hoy en día. O sea, hay un poco de todo. Hay un poco de todo en estamos de todo en la viña del Señor, y oí una frase, ¿verdad? Así que nosotros abordamos al sujeto desde un aspecto social, y más en la carrera que están ustedes, como estos cambios drásticos, ya sea en el ámbito sociocultural, económico, pueden afectar en la conducta directa del ser humano. Nos menciona que la psicología, como ciencia natural, busca explicar las acciones, las motivaciones, emociones y pensamientos, entre otros elementos posibles de las personas o bien de los animales, como base en causas físicas, químicas o biológicas. Un enfoque de ciencia natural de la psicología pudiera negar la existencia de fenómenos mentales, o bien considerarlos irrelevantes los procesos de naturaleza o generados directamente por estos.
Nosotros debemos tener en cuenta, y creo que ustedes están dando neuropsicología o bases biológicas, si no me equivoco, algo similar, algo en el que se toca el tema psicobiología, el área de la psicología que muchas veces nos intenta explicar cómo y en qué parte del cerebro a veces surge, ya sea pensamientos racionales, irracionales, cuál es el hemisferio creativo del cerebro, cuál es el hemisferio un poco más lógico, y desde la psicología como ciencia natural es eso lo que se explica. En qué parte del cerebro frontal, prefrontal, si hablamos un poco del occipital, qué función está cumpliendo el cerebro, por qué las hormonas se segregan en tal periodo. Hablamos un poco de cómo las hormonas van influyendo de una manera, ya sea en el comportamiento de las personas, cómo van cambiando sus pensamientos, y se hace también un poco de relación entre la estructura cognitiva de los animales y de los humanos. Hablamos un poco de estas teorías que hablan de experimentación con animales para posteriormente realizar un paralelismo con el comportamiento del ser humano. Normalmente en Estados Unidos y en China se trabaja con hormigas cuando se va a realizar un análisis sobre conciencia colectiva, cómo las hormigas se comportan ante un estímulo. Y luego este ejemplo, este experimento se replica en los seres humanos y a veces se nota una similitud bastante amplia. Lo mismo se dio con el conductismo, con Pavlov y Skinner, que estuvieron trabajando con animales para posteriormente aplicar estos conocimientos, o que nosotros lo aplicamos actualmente en los seres humanos individuos, ya sea en las diversas etapas del desarrollo humano. Nos hacemos referencia también, cuando hablamos de psicología como ciencia natural, a esos cambios que se generan a lo largo del desarrollo y cómo influye en las emociones. Nosotros podemos tener en cuenta que un niño de 0 a 18 meses, lo que utiliza como herramienta para conocer el ambiente son sus manos, sus sentidos, sus diversos sentidos, lo visual, lo auditivo, y se realiza normalmente lo que se conoce como estimulación temprana. Luego, cuando analizamos a los niños de 6, 8 años, hacemos una relación un poco más de cómo ellos van experimentando, cómo sus pensamientos se van volviendo más abstractos. Pasamos de un proceso de trabajar con peras y manzanas en matemática a hablar de tablas de multiplicar, que son un poco más abstractas de comprender. Llegamos a la adolescencia, una etapa de muchos cambios que está precedida por la pubertad, en la cual tenemos varios cambios hormonales. Estos cambios hormonales no solamente influyen a nivel físico, sino también a nivel psíquico. Debemos tener en cuenta que aquellos adolescentes a veces no tienen tan desarrollada todavía la inhibición, entonces son más abiertos, el pensamiento no es tan lógico racional, pueden actuar más por impulso, y todas estas características se tienden a asociar al sujeto como ser natural, y luego se la estudia de la psicología de esa manera también. Hacemos referencia un poco al adulto joven y ciertas características que van delimitando, y cuando llegamos ya a la adultez tardía o tercera edad, hablamos ya de sujetos que a veces están ya con algunas funciones cognitivas ya disminuidas debido a la desmielinización de las neuronas, que es muy importante que nosotros entendamos también que la psicología tiene una parte bastante científica que nos ayuda a entender y explicar los pensamientos, las acciones, la motivación, así también cómo nosotros nos comportamos de una u otra manera, basado a veces no solamente por la etapa en el ciclo del desarrollo en el cual nos encontramos, sino también a veces basados por las estaciones, cómo una estación puede influir en nosotros, porque el clima nos genera también cambios en estos aspectos.
Y luego hablamos de la psicología como una ciencia social que busca explicar acciones, motivaciones, emociones y pensamientos a partir de la interacción de un individuo con otros o bien como producto de una sociedad o cultura, ampliando el concepto de ciencia social al de ciencia humana. Se pudiera buscar una explicación espiritual o sobrenatural ya mencionados en una orientación dualista o mentalista no sujeto al método científico. Anteriormente, cuando se hablaba de psicología como ciencia social, no se hablaba de un entorno tan científico, sino que muchas veces aquellos trastornos, ya sea alguna esquizofrenia, algún estado bipolar, se asociaba a ya sea locura, a que eran hechiceras, a que eran brujas, las mujeres, muchas veces algunas estaban en su premenopausia, en su menopausia y tenían ciertos cambios de actitud y motivación y ya se le iban asociados a que estaban locas que era el término que se utilizaba, o que eran brujas o hechiceras. También hablamos muchas veces de cómo la influencia social de algún grupo puede influenciar directamente en nuestra conducta. Ustedes pueden mencionar un poco, el que tenga la posibilidad, ¿verdad?, de alguna pauta que creen que le marca la sociedad paraguaya. ¿Alguna característica, Lidia? Podría decirse la forma de vestir, profe. La forma de vestir. Yo creo que es algo. Haciendo un paralelismo con otra cultura, ¿cuál es la diferencia que vos estás encontrando? Y no sabría decirte exactamente, pero es como que uno se viste un poco diferente al resto y ya es como, ay, ese es raro, no sé, ya hacen como una reacción despectiva hacia la persona que se viste diferente. O por usar muchos colores negros, por ejemplo. Es simplemente, Sí. yo creo que es cultura, porque son más que nada las señoras las que tienen esa reacción así. Tienen Y una luego, cultura un poco más cerrada con respecto a los sí, colores. En cambio, cuando sí. hablamos de colores y hacemos un análisis un poco cultural y antropométrico, podemos mencionar que si ustedes hacen un análisis de las personas que son afrodescendientes y las personas mulatas, aquellos afrodescendientes que sean en Brasil, en Estados Unidos, acá en Paraguay también muchos, tienden a utilizar mucha ropa fluorescente, esos rojos así bien rojos, esos naranjados llamativos, esos verdes, o capaz muchas veces esos que tienen muchas flores. Porque en su momento, cuando se abolió todo este tema de la esclavitud, ellos querían demostrar su libertad mediante los colores. Entonces eso hizo que sea intrínseco más la utilización de colores y podemos hablar de una relación que coexiste capaz. Ya los afrodescendientes no dicen, ah, yo voy a usar este color porque este color va a representar mi libertad, sino que ya queda algo intrínseco en su memoria inconsciente colectivo que ellos van replicando de una u otra manera. Podemos hablar también cuando hacemos referencia a conductas a veces o motivaciones, eh, pensamientos que tenemos, va cambiando de a poco, ¿verdad? Pero todavía no son aceptadas muchas veces unas religiones diferentes. Como nosotros tenemos muy intrínseco nuestro la cultura católica que vino de España, que nos colonizaron y todo el tema, aquellos que forman parte de otros grupos religiosos son mal vistos otra vez, que de aquella religión se viste de esta manera, que esta se viste de otra tal manera, se van delimitando pautas culturales. Así que eso también se estudia desde la psicología. Tienden a creer muchas veces que no es un enfoque tan objetivo, pero nosotros que ya desarrollamos un poco el análisis de los grupos, hablamos cómo se puede, como para formar parte de un equipo de dos o más personas, tenderíamos a veces a adoptar ciertas características para que nos acepten en ese equipo. Se tiende a dar muchas veces
en la adolescencia, más de manera un poco más marcada, pero de igual manera se replica en todo el ciclo vital. Si yo, voy a dar un ejemplo muy mío. Yo yo este año me pinté mi cabello anaranjado, verde, rosado, pero cuando era vacaciones. Y cuando tenía que empezar a dar mis clases nuevamente, rubio tuve el último, porque era relativamente aceptado el color rubio, y luego me teñí en marrón castaño, porque nosotros para formar parte de un grupo debemos asumir muchas veces ciertas características. Nadie me dijo, bueno, Ana, anda, teñite tu cabello de este color para parecer decente y para que la gente te tenga en cuenta en el entorno laboral, sino que yo, más o menos teniendo en cuenta la cultura, que como dijo Olivia, a veces todavía no estamos muy abiertos a los cambios, se van delimitando ciertas pautas o van a decir, ah, qué pico, ella es lo que nos va a decir si su cabello lo es anaranjado y te ahora mismo vengo pea, ¿verdad? Entonces se van marcando muchas veces esas pautas. ¿Alguien quiere Eso viene, mencionar? ¿Sí? pero eso viene de nuestro antepasado, ya lo, profe. No, porque como vos sos docente te vas a poner esas cosas, no, porque como así, todo. Es un estereotipo nomás que la gente pone. Pero hace parte muy importante de nuestra cultura. Y nosotros como estamos inmersos en ella, a veces tenemos que, de una u otra manera, o formar parte del círculo o ignorarlo. De dos Claro, opciones pero no nomás. tenía, no tendría por qué ser así, ¿verdad? No, no tendría por qué ser así. Poco a poco se están rompiendo ciertas barreras, pero no le vamos a pedir a todo lo al sujeto de uno. Si no hay de y pata, ya les la gente. Dice, si sos mamá, ¿por qué sos así? Famoso, sí. ¿Por qué sale a jugar con sus amigas, volei o handball, si ella ya es mamá en vez de quedarse a cuidarle a su hijo? ¿Por qué ella no se queda nomás en su casa a enseñarle a su hijo matemáticas en vez de irse a la facultad? O menos no vivían, ¿verdad? Seguramente en algún momento las que son mamás han escuchado eso de alguna persona con malas hazañas y algo. Hablamos un poco de la psicología como ciencia natural y uno de los grandes representantes tenemos acá Wilden Wood, Edward Banford, Titchener, Hermann Ebbinghaus. En este contexto encontramos a Wilden Wood, fundador de la psicología experimental contemporánea. Consideraba que la psicología se ubicaba entre las ciencias naturales y entre las ciencias sociales. Debemos tener en cuenta que con la creación del primer laboratorio psicológico en Alemania, se cimentaron las bases científicas de la psicología en 1879. De ahí venimos nosotros ya leyendo muchos materiales, hablando de una psicología que se divide en estos aspectos más de estudio. Antes teníamos nosotros la noción de que la psicología hablaba muchas veces de estos temas que tenemos acá, que nos menciona, dice, la psicología tendría 3 subdivisiones según Wood. Una psicología inductiva experimental, el estudio de aspectos socioculturales y temas metafísicos. Cuando nosotros hablamos de psicología hasta ahora con otras personas que no son del área, te van a pedir, ah, vos sabés no leer la mente. Lidia, vos sabés no leer la mente. Había sido, Dios mío, ay, no le quiero mirar a la psicóloga porque me va a leer la mi mente. O a veces las personas se iban a los psicólogos, a las personas, a los sacerdotes, que en algún momento sacerdotes, no sea el país, ¿verdad? Sino sacerdotes ya sea de la cultura griega, de la cultura hindú, aquellas personas que estaban reflexionando y le iban guiando de una u otra manera al sujeto a encontrarse. Y ahí no. Dalai Lama le decía luego a ellos que fumen marihuana para sentirse mejor. O la locura está asociada al demonio. O muchas veces a la hechicería. Ajá, cojo ahí tal parte para sanar tal cosa de su cerebro, de su mente. Ahí te hubiera ido hoy agua de guayaba. Entonces, debemos tener en cuenta mucho estos aspectos e intentar destruirlos, ¿verdad? Ir hablando un poco más de la psicología científica,
de cómo de una u otra manera influye en nosotros los aspectos sociales. También hablamos un poco de las ciencias naturales. Muchas veces aspectos biológicos son los que realmente están generando alguna depresión. La depresión nuevamente genera alguna enfermedad. Hay enfermedades que están asociadas a depresión, muchas veces está asociada a cáncer de tiroides, pero siempre no haengo ñaña voy curifulanita de upear las hace. No hae ojo voy médico que upear la itaguray. O le voy curija pe libro, ese es libro eso del demonio esa hora. Hae como ya puedo ir curir tal cosa, pero había sido la persona tenía un brote psicótico, la persona estaba pasando por un aspecto, una depresión, de tan profunda que era su depresión, entró ya en esquizofrenia. Entonces ahí surgen muchos temas que poco a poco se ha ido dejado de lado, pero hacen parte también a la psicología. Cuando hablamos también de espiritualidad desde psicología, porque dijimos que la psicología es el análisis del sujeto desde los aspectos biopsicosocial y espiritual. Cuando hablamos de espiritualidad se tiende a creer que hablamos de religión, de los ritos, etc. Y también de temas metafísicos, porque muchas veces hablamos de la trascendencia del ser humano, de qué es lo que nosotros buscamos con la trascendencia del ser humano, que él se sienta feliz, que él encuentre lo que verdaderamente le está moviendo, que de una u otra manera aquello que él siente, piensa, se vaya exteriorizando y que le ayude a ser un mejor sujeto. Pero todo eso basado muchas veces, y en su mayoría de los casos, en bases científicas de personas que ya han analizado este concepto de trascendencia, de espiritualidad, de creencias del sujeto. Pero hacen parte también a la psicología y debemos tener en cuenta que en algún momento se de la gente, no, deco psicólogo, donde itaurayan tilde oñe, donde co curandero hoy porque entende palas y a la gente, pero había sido vos estabas haciendo un análisis factorial de las características que tiene el sujeto ahora. Tal edad, Profe, ¿sí? a mí sí que me decían que todos los psicólogos estaban locos, que yo no estudié psicología. Y yo, Dios mío. Todos los psicólogos están locos, pero acá todo bueno. Entonces es uno de... Pero en algún grado, no quiero decir que todos los psicólogos están locos, pero en algún lado, a veces nosotros tenemos un desequilibrio, ya sea todos como ser humano, ya sea tenemos una situación que nos está conflictuando y ahí ya, no, vea que te hoy. No hay ni problemas de que tú solucionas o solucionas el problema ajeno. Pero a veces en ese intentar ayudar a otra persona es en la manera en que nosotros le damos valor a nuestra vida también, y más adelante vamos a estar hablando de una escuela que nos habla del sentido de la vida. Hablamos de la psicología como ciencia natural, nos menciona que Wundt enfatizó los estudios en los contenidos de la mente, por lo que en este aspecto se llama su psicología del contenido. A la vez buscaba analizar las estructuras mentales y ahí su nombre de psicología estructural. Al respecto, conviene destacar que el estructuralismo representó una importante e influyente escuela psicológica al principio del siglo XX en Leipzig, Alemania. Wundt inició sus estudios, estableció su laboratorio y escribió su libro de 2 volúmenes que lo llamó Psicología Fisiológica, por las técnicas experimentales utilizadas más que por su contenido, y él analizó cómo una parte de nuestra estructura mental puede influir en nuestras acciones, en nuestra motivación. Se hizo un análisis un poco más neurológico del contexto de la mente, y también poco a poco se habló también del cerebro para hablar de los contenidos de la mente. Vamos a terminar un rato nuestra clase y luego iniciamos por el mismo enlace para seguir, porque ya está terminando nuestra hora. ¿Está bien? Dale, profe. Dale, seguimos. Vamos a salir todos.
Sí, vamos a salir todo porque ya va a terminar mi hora.